Hola a todos, bienvenidos una vez más al estudio de la Biblia. Hoy estaremos estudiando el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Bueno, en el capítulo 3 vimos los modelos de las 7 iglesias. No es el nombre de cada iglesia lo importante, sino lo que ellas enseñan. Entonces, descubrimos que de esas 7 iglesias, solamente 2 fueron de total agrado para el Señor. La iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 9, y la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 9. Yo creo que el Señor puso esos mismos versículos en cada capítulo para que nosotros podamos identificar esas 2 iglesias muy fácilmente. Son las únicas 2 iglesias que enseñan quiénes son los queneos, aquellos que se hacen llamar judíos y no lo son, sino de sinagoga de Satanás. Y también tienen la llave de David. Entonces ellos saben discernir quién es el verdadero Mesías y quién es el falso Mesías. Ellos saben que el falso Mesías va a venir primero y eso es exactamente lo que esas iglesias enseñan. Entonces, si tu iglesia no enseña eso, te aconsejo que aprendas lo que Dios dice para que así no seas engañado por el anticristo, porque Él vendrá primero, el anticristo vendrá primero. No dejes que nadie te engañe y te diga que Jesucristo vendrá primero a llevarnos al cielo. Eso no está escrito en ninguna escritura. Al iniciar este capítulo número 4, vamos a ver que Juan fue llevado al cielo. ¿Quién fue llevado al cielo? Bueno, ahí dice que la iglesia. No fue la iglesia. Escucha bien, no fue la iglesia, fue Juan. Léelo con tus propios ojos. No te dejes engañar de aquellos falsos maestros que están enseñando que Cristo vendrá primero y que la iglesia fue rapturada aquí en este capítulo 4, versículo 1. Es mentira, hermanos. No se dejen engañar. Porque aunque no se mencionan las iglesias por nombre, después del capítulo 4, vamos a ver cómo Satanás va a perseguir a la iglesia durante la gran tribulación. Eso es muy importante. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí va a haber una simple lectura. Tenemos que recibir la escritura como la vamos a leer en este momento, ¿ok? Capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto, yo, ¿quién? ¿Quién está hablando ahí? ¿La iglesia? No, Juan está hablando ahí. No hay artículo para la iglesia ahí. Entonces no podemos insertar a la iglesia ahí porque está hablando de Juan, no de la iglesia. Continuemos. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que yo, ¿quién? ¿La iglesia? No, Juan. Oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Juan, sube acá. ¿Quién subió? ¿La iglesia? No, Juan. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí es donde Juan es llevado al día del Señor. En espíritu, él es llevado al día del Señor. Por eso él pudo presenciar las cosas que van a suceder en el futuro, que aún no han sucedido todavía. Pero él las va a describir como algo que ya sucedió, porque él ya las vio. Pero tenemos que entender muy bien que esas cosas todavía no suceden. Les doy un ejemplo. Apocalipsis 20:10 dicen que el falso profeta y el diablo fueron lanzados a un lago de fuego. ¿Ha sucedido eso? Claro que no. Eso es todavía futuro, pero lo leemos como que ya pasó, porque Juan lo describe como algo que ya pasó, pero no ha pasado todavía. Esto es muy importante porque si no entendemos que Juan fue llevado al día del Señor, el cual es el milenio, y se inicia con la segunda venida, y él vio cosas que van a suceder antes del milenio, durante el milenio y después del milenio. Si no entendemos esto, no vamos a poder interpretar correctamente este libro, porque vamos a confundir la cronología. Entonces vamos a leer que el diablo fue lanzado a la tierra y vamos a asumir que eso ya sucedió, pero eso no ha sucedido, todavía es futuro. Entonces es muy importante entender que Juan fue llevado al futuro para ver el día del Señor. Bueno, entonces, ¿quién fue llevado al cielo? Juan fue llevado al cielo, no fue la iglesia. Así que no dejes que nadie te diga que este es un rapto de la iglesia, misterioso, porque no lo es. ¿Y quién está hablando con Juan? Nuestro Señor Jesucristo, con esa voz poderosa, le va a mostrar a Juan las cosas que están escritas en este libro. Esas cosas fueron reveladas para nosotros, para el beneficio de nosotros, la iglesia. No fueron reveladas por el Señor para ser ignoradas
o para ser guardadas o para decir, oh, tú no tienes que aprender este libro porque nosotros no vamos a estar aquí. No, son para saber exactamente instrucciones, para saber exactamente qué va a suceder durante la gran tribulación y cómo el anticristo nos va a perseguir durante la gran tribulación. Versículo 2. Y al instante yo, Juan, estaba en el Espíritu. Esta palabra estaba debe traducirse llegué a ser o llegué a estar en espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Recuerdan Apocalipsis 1:10? Ahí es cuando Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este capítulo 4, versículo 1 es lo mismo, el mismo relato, pero desde otro punto de vista, más detallado. Y aquí es donde Juan fue llevado al día del Señor en espíritu, para ver las cosas que van a suceder antes, durante y después del milenio. No ignoren esto. Segunda de Pedro 3:8 dice, un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. No ignoremos eso, hermano. El día del Señor es los 1000 años del reino del Señor aquí en la tierra, también llamado el milenio. En los primeros 3 capítulos ya vimos las iglesias en la tierra, pero en este capítulo 4:1, Juan es llevado al cielo, al primer día del milenio, y él va a describir todo lo que vio ahí para beneficio de nosotros, para saber nosotros lo que va a estar sucediendo en la última generación, que va a estar en existencia justo antes del milenio. ¿Y cuándo comenzará el milenio? El milenio comenzará el primer día de la segunda venida del Señor. Pero hermano, a mí me enseñaron que la iglesia es llevada aquí al cielo. Pues te mintieron. No creas más esa mentira. Deséchala. Juan fue llevado al día del Señor, no la iglesia. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Es muy importante saber que las piedras jaspe y cornalina representan la primera y la última piedra en el pectoral de un sacerdote de Dios. Eso está escrito en Éxodo 28:20. Eso simbolizan las 12 tribus de Israel. Son 12 piedras preciosas, adornando los cimientos de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Continuemos, versículo 3. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Wow! Era algo hermoso. El arco iris simboliza una promesa de Dios. También puede representar una señal de Dios. Esa fue la señal que el Señor dejó para que todos sepan de que la tierra jamás sería inundada nuevamente como lo fue en los tiempos de Noé. Entonces este arco iris representa la gloria de Dios y la promesa de Dios que está llena de gracia y misericordia para todo aquel que crea en el Hijo Jesucristo. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Tenían obras buenas estos ancianos, con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos ya habían vencido, por eso tenían sus coronas de oro ya en sus cabezas. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? Pues yo deduzco que son los 12 patriarcas de Israel, los 12 padres de Israel, del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles del Señor, del Nuevo Testamento. ¿Cuánto es 12 por 12? 12 por 12 es 144. En Apocalipsis 7 vamos a aprender que van a haber 144,000 que van a ser sellados con el sello de Dios. ¿Y quiénes serán ellos? Ellos serán los siervos de Dios. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Vamos a ver, ¿qué son estas 7 lámparas? El Señor lo va a explicar. Las cuales son los 7 espíritus de Dios. El 7 es el número simbólico que siempre representa plenitud o perfección espiritual. Entonces aquí vamos a ver 7 espíritus de Dios que se mueven entre las 7 iglesias del Señor. O sea, el número completo y perfecto de iglesias que existen en el mundo.
En Zacarías 4 también menciona 7 lámparas. Así que yo les recomiendo que lean Zacarías 4 desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Seguimos con Apocalipsis 4. Versículo 6 dice: Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Este mar de vidrio es un símbolo de pureza, de claridad. Ante el trono de Dios no existe nada impuro ni oscuro. Y los 4 seres vivientes, con los ojos por delante y por detrás, significa que ellos estaban llenos de la sabiduría de Dios. Al tener ojos por delante y por detrás también representa que ellos son protectores del trono de Dios. O sea, nada ni nadie se puede acercar al trono de Dios sin que estos 4 seres vivientes se den cuenta. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Oh, esto suena un poco complicado. No lo es. La semejanza de estos 4 seres vivientes representan los emblemas que habían en las banderas de las tribus de Israel cuando acampaban. Entonces, en el norte estaba Dan. El emblema de su bandera era un águila. En el este estaba Judá, y él tenía un emblema de un león. Al sur estaba Rubén, el emblema era la cara de un hombre. Y al oeste estaba Efraín, y su emblema era un becerro. Todo esto está registrado en el Antiguo Testamento. Algunas de las citas pueden ser Deuteronomio 32, también pueden leer en Génesis 30, Deuteronomio 33. Ahí van a encontrar esta información. Así como las tribus acampaban en esas 4 direcciones, asimismo estos seres vivientes tienen ese emblema en las 4 direcciones, esa semejanza que representan esas 4 direcciones. En otras palabras, una protección completa del trono de Dios en cualquier dirección, norte, sur, este y oeste. Pensemos por un momento, ¿qué otra cosa también tiene 4 direcciones, hermanos? La cruz. La cruz tiene 4 direcciones, norte, sur, este y oeste. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Aparecen estos seres vivientes en alguna otra escritura? Claro que sí. En Ezequiel 1 podemos leer cómo el profeta Ezequiel estaba junto al río Quebar y fue visitado por el Señor mismo, pero estaba acompañado de 4 seres vivientes, los que siempre protegen el trono de Dios. El Señor mismo vino a la tierra con su trono en Ezequiel 1. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes que lean todo el capítulo de Ezequiel 1. ¿Qué más hacen estos seres vivientes? Vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 4, versículo 9 dice: Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué hacen estos 4 seres vivientes? Dan gloria, honor y acción de gracias a Dios. O sea, una adoración constante hacia Dios. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros como creyentes. Dar gloria, honor y acción de gracias a Dios diariamente, constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Quiere decir eso que nos tenemos que volver unos fanáticos religiosos? ¿Estar hablando de Biblia en todo momento? Claro que no. Para eso tenemos la mente. En nuestra mente podemos con nuestros pensamientos estar dándole gracias y gloria a Dios diariamente, a cualquier momento. En donde sea que estemos, en el baño, en la cocina, en el trabajo, en el bus, caminando, donde sea, hermanos, no hay necesidad de estar en un lugar específico para adorar a Dios. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Aquí hay alguna observación muy importante que tengo que hacerles, es que en el griego
el verbo está en tiempo futuro, o sea, debemos de traducir adorarán, se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y echarán sus coronas delante del trono de Dios. Así es exactamente como está escrito en el griego original. ¿Y por qué está todo esto en tiempo futuro? Porque el día del Señor es aún futuro, no es presente ni pasado, es aún futuro. Y a ese día fue llevado Juan, en espíritu. El acto de echar las coronas delante del trono de Dios denota humildad, denota adoración al Señor, reverencia. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí hay otra pequeña observación. La frase por tu voluntad aparece en el texto griego, aparece como para tu placer. Entonces debemos de leer la cita de esta manera. Porque tú creaste todas las cosas y para tu placer existen y fueron creadas. Entonces, ¿qué le brinda placer a Dios? Que su creación le adore. Nosotros, cuando nos rendimos ante Él en adoración, eso agrada a Dios, eso le da mucho placer al Señor. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos adoran al Señor constantemente. Ellos son un modelo que nosotros debemos de seguir para que nosotros también hagamos lo mismo acá en la tierra. Adoremos al Señor constantemente. Dios creó a sus hijos para su placer. Él no creó ni un solo hijo malo, ni rebelde, ni el mismo Satanás fue creado así. Está escrito en Ezequiel 28 que Satanás era perfecto en sus caminos, hasta que se halló en él maldad. ¿Cómo podemos dar placer al Señor? Adorando al Señor constantemente. ¿Y qué le da placer al Señor? Al Señor le da placer cuando hacemos su voluntad. Pero ¿cómo vamos a hacer su voluntad si no conocemos cuál es su voluntad? Su voluntad está en la palabra de Dios. Si estudiamos la palabra de Dios, aprendemos cuál es la voluntad del Señor y la hacemos. ¿Tú crees que Dios te va a forzar a que tú hagas su voluntad? Claro que no. Cada uno tenemos libre albedrío y nosotros tenemos que de nuestro propio libre albedrío adorar a Dios, amar a Dios, porque el amor no se puede forzar, porque si no, no es amor. Sería algo ficticio, algo falso. ¿Para qué fuimos creados? Para dar placer a Dios. ¿Y cómo damos placer a Dios? Hacemos su voluntad. ¿Y cómo hacemos su voluntad? Aprendemos cuál es su voluntad en la palabra de Dios. ¿Y cómo aprendemos la palabra de Dios? Estudiamos la palabra de Dios. Así es como nosotros vamos a aprender a hacer su voluntad y vamos a dar amor y adoración al Señor, y eso va a dar mucho placer al Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos concluido el estudio del capítulo número 4. No se pierdan el siguiente estudio. El capítulo número 5 también va a traer muchas revelaciones que van a ser de mucha bendición y nos van a preparar para batallar al enemigo. ¡Hasta pronto!